Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. En algunos países estudiar teología en la universidad es una opción más que muchos jóvenes escogen. En España enseguida pensamos en el tradicional seminario religioso, pero esa no es la única opción. Hoy vamos a conocer a una pareja que se enamoró estudiando teología. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Entra y cuéntanos, ¿has estudiado la Biblia alguna vez? ¿Cómo fue esa experiencia? Vamos ya a conocer a José Daniel y Natalia. Bueno, yo conocí a Natalia incluso antes de que ella me conociese a mí, porque mi compañero de habitación en la Facultad de Teología me enseñó una fotografía suya. Evidentemente me pareció muy atractiva, lo mismo que a día de hoy me lo parece, y me llamó mucho la atención. Pero yo, a modo de broma, le dije a mi compañero de clase: Dani, acuérdate que esa chica será para mí. Tenía muchísimas ganas de entrar a la Facultad de Teología, pero bueno, por diferentes circunstancias no pudo ser. Entonces, en ese año decidí hacer un curso que se llamaba Pastoral Juvenil y mi hermana ya estaba estudiando ahí en la facultad. Entonces, cuando estuvimos allí, mi hermana me enseñó las instalaciones y cuando entramos a capilla, este chico estaba ahí estudiando la palabra, la Biblia, y me llamó muchísimo la atención. Dije, qué raro que este chico tan joven, en vez de estar haciendo otro tipo de cosas, esté estudiando la Biblia. Yo aprovechaba los ratos libres, las comidas, los descansos para buscarla, sentarme donde ella estaba, tener conversaciones con ella, pero siempre miraba de reojo a mi compañero y me reía porque sabíamos que era en plan broma. Pero aquello que inició como una broma inocente, pues progresivamente creo que fue conquistando mi corazón, porque, bueno, aquellas conversaciones que teníamos acerca de Dios, de la Biblia, creo que nos fueron uniendo de una manera muy especial. Cada 3 meses iba yo a hacer el curso y empezábamos a hablar y empezamos a tener una relación muy bonita. Él me empezaba a hacer preguntas acerca de la Biblia, en qué creía, por qué creía lo que creía. Y esas preguntas me empezaron, no sé, a enamorar muchísimo más de él. Y al año siguiente es cuando yo decido ir a estudiar a la Facultad de Teología. Y de ahí ya con esa relación tan bonita empezamos pues a conocernos y empezamos a tener una relación. Tuvimos un año de amistad, creo que fue una buena base, unos 3 o 4 años casi de noviazgo y bueno, esos años fueron más que suficientes para entender que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida y poder formar una familia. Ya culmino mis estudios, la semana siguiente nos casamos. Entonces fue como terminar una etapa para nosotros de relación, pero luego empezar una nueva totalmente distinta, dando pasos de fe porque no sabíamos qué íbamos a hacer con nuestra vida. Sabíamos que queríamos servir al Señor y después de la boda pues empieza como una nueva aventura para los dos. Nos casó el director de la facultad, nuestros compañeros pudieron estar en la boda y iniciamos la aventura del matrimonio, iniciamos como familia. Nos fuimos a vivir un año a Tenerife, donde estuvimos de prácticas pastorales y fue, bueno, como nuestra luna de miel, uno de los mejores años de nuestra vida. A partir más o menos de los 5 años, mi familia empieza a asistir a la iglesia y también hay un cambio en nuestra familia porque mi padre decide venirse aquí a España. Bueno, yo soy colombiana y en ese tiempo pues como de alguna forma nos aferramos más a ir a la iglesia, a tener una comunidad cercana que nos pudiera apoyar porque estábamos pasando un momento bastante difícil. Yo nací en una familia cristiana y además que vivían la fe de una manera muy genuina. De hecho, diría que el ejemplo de mis padres ha sido uno de los pilares fundamentales para que yo hoy tenga fe en Jesús, ¿no? Pero yo recuerdo que vivía todo aquello como pura religiosidad. Para mí la fe cristiana
Se trataba de normas, de prohibiciones. Yo decía que era una religión de prohibiciones. No puedes hacer esto, no puedes ver aquello, no puedes ir a este lugar. Así que no me parecía realmente atractivo. Cuando empieza mi adolescencia, pues todo lo que yo creía, toda mi forma de ver las cosas como que no concordaban un poco con lo que yo sentía en mi corazón, porque por un lado sí quería hacer lo correcto, lo que mis padres me estaban enseñando con respecto a la iglesia, a los principios y a los valores cristianos, pero por otro lado tenía ganas de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Quería pues salir de fiesta, tenía ganas de incluso de irme, yo vivía en Lanzarote, de irme a estudiar a Madrid como de alguna forma para liberarme de todas estas cosas y vivir mi vida de otra forma. Hasta que un día, y además lo recuerdo muy bien, a la edad de 8 años, en un devocional familiar, la historia bíblica que mis padres estaban leyendo y explicando me cautivó. Era la historia de Daniel en el foso de los leones y me sorprendió mucho la integridad con la que Daniel vivía su fe, su confianza en Dios, una relación tan genuina y ver también el respaldo de Dios en la vida de este joven. Así que yo le dije a mis padres que yo deseaba tener la fe de Daniel. Mi hermana se empieza a preocupar por mí y decide ir a visitarme junto con su esposo, deciden visitarnos y tener un tiempo de calidad, un tiempo en el que, bueno, pues preocuparse por mi vida, qué es lo que estoy pensando, por qué estoy teniendo como esta doble conducta. En esos días invitan a compartir a mi cuñado y él empieza a hablar acerca de un texto de la Biblia que está en los evangelios acerca de Nicodemo. Y recuerdo a la edad de 8 años entender que yo era pecador, que mis pecados me alejaban de Dios, pero que tenía la oportunidad de arrepentirme de mis pecados, de entregar mi vida a Jesús y de tener un nuevo comienzo. Y así fue. A la edad de 8 años entregué mi vida a Jesús y desde entonces todo ha sido diferente. Y Jesús se detiene y le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ir al reino de los cielos. Cuando yo escucho ese comentario, para mí mi corazón explota porque yo me pregunto y digo, creo que esto es lo que me hacía falta a mí. Una nueva naturaleza que realmente yo desee y que entienda para yo poder seguir a Jesús. Es cierto que a la edad de 8 años uno es todavía muy maduro, hay muchas cosas que uno no comprende acerca del discipulado, del seguimiento a Jesús. Yo era un joven además muy influenciable, tanto para lo bueno como para lo malo, y no sería hasta la edad de 16 o 17 años donde yo experimento pues, un avivamiento personal sin precedentes. Decido que quiero estudiar en un seminario porque quiero conocer más a Jesús para amarle mejor. Y ahí es cuando yo tengo mi encuentro con el Señor. El Señor me confronta y me dice, no, necesitamos tener una relación auténtica, un estilo de vida, no por normas, no por reglas, sino realmente que yo pueda conocer a ese Jesús. Y ese es mi nuevo nacimiento que yo tengo con el Señor. A la edad de 22 años aproximadamente experimenté, diría, una de las etapas más difíciles de mi vida, porque se me desencadenó una crisis de ansiedad muy fuerte a raíz de diferentes circunstancias que me afectaron mucho. Y diría que desde entonces no soy la misma persona, ¿no? Ahora mirando en retrospectiva, pues también puedo ver el trato y el cuidado de Dios en esta etapa. Fue una etapa que me marcó de por vida. Antiguamente buscaba mi identidad en que otros me valoraran, en desear ser aceptada por otros, pero cuando yo entiendo que Jesús ha muerto en la cruz y que lo ha hecho porque me ama, eso me ha dado identidad, un propósito y un sentido porque Él me ama. Si entiendo ese amor, no necesito de alguna forma otra cosa que me dé ese valor, ¿no? Creo que pasar por esa experiencia también transformó mi carácter, porque yo era una persona menos sensible, menos empática en aquel tiempo, y aquello me transformó de una manera radical.
a día de hoy creo que soy mucho más sensible en mi trato con las personas, en mi trato con mi propia familia, puedo empatizar mucho mejor con las personas que sufren o pasan por ansiedad, por depresión. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tu Señor me hace dormir confiado. Muy bien. Uno de los versículos favoritos y que me encanta es Isaías 26:3, que dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo me ha acompañado a lo largo de mi vida porque creo que cuando entendemos que Dios es el centro de nuestra vida y que depositamos nuestra confianza en Él, Él nos da paz en medio de las circunstancias adversas que atravesamos y que pasamos, y Él desea que confiemos, que nos aferremos a sus promesas y a lo que Él dice, porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Tengo muchos textos importantes para mí en la Biblia, pero uno que me ha acompañado desde joven es el de Efesios, capítulo 2, versículo 8, donde el apóstol Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora entiendo que su salvación es por gracia, que es un regalo que no merezco, que su amor es incondicional y que hay perdón genuino cuando mi fe en Él y en su obra es genuina también. Sobre toda cosa guarda Tu corazón, porque de Él mana la vida. la vida. Proverbios. 4:23. Muy bien, cariño. Agradecemos a Natalia y a José Daniel que nos hayan abierto las puertas de su casa. Anima mucho ver cómo jóvenes deciden prepararse para servir mejor a Dios en pareja, Esteban. Pastorear una comunidad no te impide tener una familia. De hecho, son dos cosas totalmente compatibles. Sin ir más lejos, algunos de los apóstoles estaban casados y otros no. Y en los comienzos de la Iglesia nos cuenta la Biblia cómo Pablo da instrucciones a los responsables de las iglesias, obispos o pastores, y incluyen esas instrucciones el cuidado de su propia familia. Lo podemos leer en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 4. Conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, ni amigo de peleas, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pacífico y que no sea avaricioso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda honestidad. Y concluye Pablo diciendo que si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la Iglesia de Dios? Así es, Beni. La familia es el epicentro de las relaciones. El matrimonio, una escuela donde nuestro carácter es pulido. Ahí es donde verdaderamente somos probados, donde sale a la luz quiénes somos. Seguramente habrás escuchado la frase motivacional: no soy perfecto, estoy en construcción. Dios nos conoce mejor que nadie, sabe cuáles son nuestras virtudes y debilidades. No espera a la perfección, pero nos anima a acercarnos a Jesús y ser transformados a través de Él. Dios envió a su Hijo al mundo para que tengamos una esperanza. Su muerte en la cruz por ti y por mí nos dio la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Creador. Él cargó con nuestros pecados, pagó la deuda que teníamos con el Padre y nos ofrece su perdón. Podemos ser libres de un carácter que nos impide vivir en armonía. ¿Quieres vivir esa experiencia? Entrégale hoy tu vida a Jesús. Queremos animarte a leer la Biblia, y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Si todavía no la tienes, llámanos ahora al teléfono 673-466-366 y te la haremos llegar gratis. Y para todos aquellos que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro, La devoción a Dios, de Jerry Bridges, que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.